Muy buenos días, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Vamos a continuar con nuestra serie que venimos hablando de la epístola a Timoteo. Y hoy día nos vamos a enfocar en el capítulo 4. Por favor, vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Timoteo. El capítulo 4, de los versículos del 11 al 16. La palabra del Señor dice: esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, porque podemos alabarte con toda libertad, Señor, porque podemos abrir nuestros labios, entonar, Señor, alabanza a tu nombre, y tenemos la libertad de levantar nuestras manos, Señor, de poder expresarte toda la adoración a ti, Señor, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Bendito Señor, te pedimos también que nos hables en esta mañana por medio de tu palabra, que nos sigas, Señor, edificando por medio de ella, que nos sigas ministrando por medio de ella y que sigas haciendo, Señor, tu voluntad por medio de tu palabra en nuestras vidas. Ministra nuestros corazones, Señor, renueva nuestra manera de pensar, anímanos, aliéntanos, Señor, y también si tienes que exhortarnos, exhórtanos para poder seguir avanzando cada vez más y más en este hermoso caminar contigo, bendito Dios. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú harás lo que tú has determinado hacer por medio de tu palabra. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. El día de hoy nos vamos a dedicar solamente hasta el versículo 13, porque del versículo 11 hasta el versículo 16 hay 10 mandatos que el apóstol Pablo le da a Timoteo. 5 de los 10 mandatos se encuentran en estos 3 versículos que vamos a meditar en esta mañana. Hay un hilo conductor que se conecta entre todos estos mandatos, desde el 11 hasta el 16. Cada uno de estos mandatos está escrito con el sentido, hermanos, de una obediencia continua. Porque estos mandatos, estos imperativos, están en tiempo presente, que nos quiere decir que tiene que hacerse de manera constante todo el tiempo, que no hay momento para descansar, sino que se tiene que hacer constantemente. Estos mandatos, hermanos, no son correctivos. Timoteo, lo que Pablo le está mandando a Timoteo son cosas que él tiene que trabajar constantemente. Timoteo ha estado haciendo estas cosas que Pablo le está diciendo, pero Pablo aquí le ordena que siga haciendo estas cosas de manera continua y constante, que no tome un momento para descansar y para poder decir: ya he hecho mucho, ya he trabajado mucho, ya he leído mucho, ya he orado mucho, ya he hecho mucho para el Señor. No, Pablo le dice: tienes que seguir, porque como vimos la semana pasada, nosotros, hermanos, podríamos caer si descuidamos la meditación en la palabra. Podríamos caer como cayeron los falsos maestros en fábulas, en otras cosas, y terminar saliéndonos de las Escrituras. Vamos a ver 3 cosas en esta mañana que nos van a hablar estos versículos en los cuales vamos a meditar. El primero de ellos es mandar y enseñar con autoridad. Es lo primero que vamos a ver. Pero como título de nuestro sermón, hermanos, el título es Enseña y sé ejemplo. Ese es nuestro título, que en esta mañana vamos a enfocarnos ahí. Tenemos que enseñar y ser ejemplos. Y lo primero para ello es que nosotros tenemos, o el mandato que se nos da es mandar y enseñar con autoridad. Miremos lo que dice el versículo 11.
El versículo 11 está compuesto por dos mandatos, un versículo tan corto. Esto manda y enseña. En otras traducciones vamos a encontrar estas cosas o esto. Esta palabra, uno podría preguntarse, ¿a qué se refiere Pablo con estas cosas o a esto? Pablo se está refiriendo a lo que ya le había dicho a Timoteo de los versículos del 6 al 10. Y volvamos a leer, hermanos, los versículos del 6 al 10. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. La semana pasada, en estos versículos, habíamos visto algunas características de un buen ministro. Un buen ministro es un siervo de Jesucristo. Habíamos visto que la palabra ministro viene de la palabra diácono, que significa siervo. Es la idea de que está ahí esta persona, este ministro está para servir. Si nosotros somos cristianos, entonces debemos de ser siervos para los demás. Por eso el Señor Jesús dijo estas palabras: y el que ustedes quiera ser el primero, será el siervo de todos. Un buen ministro es un siervo. Además, un buen ministro es quien advierte al pueblo de Dios del error, enseña la palabra de Dios, advierte al pueblo sobre los apóstatas, sobre los falsos maestros, aquellos que prohibían el matrimonio y los que mandaban abstenerse de algunos alimentos que Dios creó para que con acción de gracias nosotros los creyentes podamos participar y poder comer, consumir, porque Dios todo lo ha creado bueno. Y si todo lo ha hecho bueno, entonces podemos comer todo lo que el Señor ha provisto. Una cosa diferente es que algunas cosas no nos gustan, pero todo es bueno para nosotros porque el Señor lo ha creado. Es por eso que un buen ministro también, como vimos, se ejercita, se disciplina en la piedad y tiene confianza en el Señor, a pesar de saber que puede pasar por dificultades. Este buen ministro confía en el Señor. Se disciplina constantemente, quiere ser como Dios, quiere parecerse a Dios, escudriña las Escrituras. Como vimos, la piedad es parecernos a Dios, es pensar como Dios, caminar como Dios. Y la única forma en la cual podemos hacerlo es conociéndolo. Y lo conocemos a la luz de su palabra. Y a la vez también porque el Señor es quien se revela en nuestras vidas. No podemos conocerlo en nuestras propias fuerzas. Es Dios quien termina revelándose a nosotros y es por eso que nosotros podemos conocerlo. Es por eso que cuando nosotros leemos el versículo 11, estas cosas o esto son las que acabamos de leer en los versículos 6 y 10. Y Pablo le da dos mandatos. Sobre estas cosas manda y enseña. Pablo, hermanos, en realidad le está diciendo a Timoteo que retome lo que acababa de hablarle y lo anima a enseñar a los hermanos de Éfeso. Y por ello le da dos mandatos. El primero de ellos es manda, que viene de una palabra llamada parangele, que significa dar órdenes, mandar, instruir. Esta palabra se usaba en el contexto de una orden militar y exigía que el subordinado obedeciera la orden del supervisor. Cuando los que han servido, ya sea en el ejército, en la FAP, la marina, hay un dicho que se dice dentro: las órdenes se cumplen sin duda y sin murmuraciones.
No hay para queja. Es lo mismo que está diciendo en esta palabra Pablo. El subordinado tiene que obedecer la orden de su superior. Y esto requería una obediencia incondicional, sin vacilaciones, porque la orden que se le está dando es una orden buena para esta persona. La palabra mandar y enseñar, como vemos acá, son mandatos, son imperativos que están en tiempo presente, que se debe de hacer de manera constante, que Timoteo tiene que hacerlo siempre, que debe de mandar y enseñar con autoridad siempre. Pablo le dijo a Timoteo, si volteamos las páginas en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, el versículo 2. Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pablo le está diciendo o le manda: predica la palabra. La palabra predicar aquí en este capítulo 4 y el versículo 2 de 2 de Timoteo es keruso, que significa anunciar con autoridad y seriedad. Significa ser muy serio y autoritario en la forma en que predicamos la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú tienes que mandar y enseñar con autoridad, porque vas a predicar la palabra del Señor. Esto lo lleva a Timoteo a que tiene que predicar sin rodeos, no tiene que evadir temas que nos hablan las Escrituras. Y esto también va para todo predicador. Todo predicador no puede predicar sin rodeo, no puede estar como tratando de dar vueltas y vueltas cuando la palabra de Dios dice una cosa. No puede evadir temas que nos hablan las Escrituras. Nosotros debemos de predicar las Escrituras con autoridad. Pero aunque un predicador, hermanos, puede ser tentado a predicar solamente algunas partes de la Biblia. ¿Por qué? Para no ofender o evadir temas que puedan llevar a la congregación a sentirse incómodas. Por ahí podría tener la tentación de pensar: y si predico esto, se podrían ir. Y si predico esto, es posible que ya no vuelva. Si aquel predicador pensara de esa manera, entonces le está teniendo más temor a los hombres que a Dios. Es por eso que el predicador no puede dejar de predicar toda la Escritura. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Es por eso que el mandato es: predica la palabra con autoridad. Debemos de dejar bien en claro algo, hermanos, que la autoridad no es el predicador. La autoridad no es la iglesia. La autoridad no está en alguna denominación y que ellos digan y que está la verdad con ellos. La autoridad reside en la palabra de Dios, en las Escrituras. Amados hermanos, si nosotros no predicamos la Biblia, no predicamos la palabra de Dios, entonces no hay palabra para el pueblo. Simplemente sería contar chistes, contar anécdotas, contar una que otra historia y que todo el auditorio pueda sentirse muy bien, pero donde no hay la predicación de la palabra de Dios. Porque lo que la iglesia necesita está en la palabra de Dios. Lo que cada creyente necesita está en la palabra de Dios. Y el mandato para el predicador es: predica y enseña con autoridad. En otras palabras, predica la palabra de Dios, predica la Biblia. Y esto también no solamente es para el predicador y tú puedes decir: es para el pastor nada más. No, es para todos los creyentes, porque todos los creyentes somos mandados a predicar la palabra del Señor. Y se nos manda y se nos dice: anda y predica, enseña todas las cosas que les he enseñado, dijo el Señor en la gran comisión en Mateo capítulo 28, de los versículos del 18 al 20. Este deber es de todos los creyentes. Y cuando nosotros, hermanos, estemos predicando, no tengamos temor. Si por ahí pensamos que alguna persona puede apartarse de nosotros por predicar la palabra del Señor, porque va a surgir ese pensamiento. Por nuestra mente va a pasar: y si le predico, es posible que se aleje de mí. Es posible que deje de ser mi amigo. Es posible que ya no me inviten a sus reuniones.
Es posible que ya no quieran compartir conmigo. Y si empezamos a pensar eso, hermanos, ¿quién cree que está colocando estos pensamientos en nuestra mente? ¿Dios o el diablo? Y es el diablo, es nuestra carne que no quiere en ese momento poder predicar. Es por eso que el mandato para todos nosotros es: predica y enseña con autoridad, porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra que transforma, es una palabra que da vida, es una palabra que lleva al hombre a darse cuenta de que está en pecado y que tiene que volver nuevamente a Cristo en arrepentimiento de sus pecados. Por eso es que debemos de predicar la palabra del Señor. Timoteo lo está haciendo. Pero para que no deje de hacerlo, Pablo le dice: tienes que seguir mandando, tienes que seguir enseñando con autoridad la palabra de Dios. Y es lo mismo para nosotros, hermanos. No dejemos de predicar, no dejemos de enseñar, porque la autoridad está en la palabra de Dios. Y hermano, tú no sabes cómo Dios te puede usar simplemente cuando abrimos nuestros labios y Dios usa su palabra como Él desea. Pero así también como hay ese mandato de mandar y enseñar con autoridad, también tenemos que ver en segundo lugar, hermanos, que se nos manda a ser ejemplo para los creyentes. El versículo 12 de Primera de Timoteo, del capítulo 4, nos dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. En este versículo 12 nos volvemos a encontrar con dos mandatos que Pablo le va a dar también a Timoteo. El primer mandato que le da es: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Probablemente, hermanos, Timoteo tenía una tendencia tal vez hacia la timidez. Alguien que cuando otra persona le hablaba de una manera fuerte o veía que otras personas eran mayores, Timoteo simplemente se aminalaba y pensaba que no era capaz de poder enseñar. Y Pablo le dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, porque probablemente también Timoteo tendría entre 30 a 40 años, a diferencia de los hermanos de Éfeso, que lo más probable sean mayores que él. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: tú no tienes que permitir que nadie menosprecie tu juventud. Algunos podrían pensar que tiene que ver con la edad y que mientras somos mayores de edad, entonces podríamos ser más sabios o prudentes. Pero cuando vemos en el capítulo 3 de Timoteo, en los requisitos para los ancianos, pastores o obispos y a los diáconos, no vamos a encontrar ningún requisito respecto a la edad, solo que no sea un recién convertido o un neófito. Se exige que los diáconos estén bien cimentados en la palabra de Dios, en la fe, pero no hay ninguna restricción basada en un estándar arbitrario respecto a la edad. La madurez espiritual, hermanos, ha sido siempre el punto clave. Hay una verdad, hermanos, que la edad no equivale a ser maduro espiritualmente. Hay muchos jóvenes que pueden ser maduros espiritualmente, a diferencia de hermanos mayores. Y esto va por cómo ellos también se conducen y se basan en la palabra del Señor. Pablo le da el mandato a Timoteo que nadie menosprecie o lo menosprecie por ser joven. Aquí la palabra menospreciar significa también, hermanos, despreciar. Pablo le dice que nadie te menosprecie, te desprecie por ser joven. Así que debemos de hablar con autoridad. Debemos también ser un ejemplo de virtud espiritual, sin permitir que nadie nos menosprecie por ser jóvenes. Pablo le dice que nadie te menosprecie, pero a la vez también le añade algo. Está bien, no permitas que nadie te menosprecie por ser joven, pero tú tienes que hacer algo para poder evidenciar que nadie te tiene que menospreciar. Y esto es: si no, sé un ejemplo. Timoteo, tú tienes que ser un modelo.
Timoteo, tú tienes que ser la imagen de lo que debe ser un verdadero creyente. No es que vayamos, hermanos, y aquí tenemos que entender algo. Cuando Pablo le dice que tiene que ser un ejemplo, un modelo, la imagen de lo que debe de ser un verdadero creyente, no es que vayamos a ser perfectos, pero debemos nosotros de aspirar, a anhelar, a trabajar para esa perfección en Cristo Jesús. Nosotros debemos de trabajar, esforzarnos en ser ejemplos de lo que es un verdadero creyente. Aunque muchas veces, hermanos, vamos a fallar y las personas van a ver nuestros fallos y nos van a criticar constantemente, pero en la gracia del Señor podemos arrepentirnos y mostrar en el Señor cómo debe de caminar un cristiano. Y esto, hermanos, se aplica para todos los creyentes, no solamente para los pastores, no solamente para los ancianos, para los diáconos, sino que esto es para todos los creyentes. Debemos de ser modelos e imágenes, hermanos, de lo que significa ser un verdadero creyente en la fe. ¿Cómo nos ven las personas que no conocen del Señor? ¿Cómo nos están viendo a nosotros? ¿Pueden decir ellos de que realmente somos verdaderos creyentes? Cuando uno, hermanos, ve en las Escrituras, en el libro de los Hechos, al inicio no se llamaba a los cristianos como ahora nosotros nos llamamos, no se les decía cristianos, sino que se los llamaba los del camino. ¿Pero por qué los del camino? Porque el camino por donde ellos iban, predicaban el Evangelio. Tú te topabas con alguien, un cristiano por ahí en el camino, ya te estaba predicando el Evangelio. Uy, ya me voy a tocar con los del camino, me van a predicar seguro el Evangelio. Después, cuando Pablo llega ya junto con Bernabé en Antioquía, ahí fue por primera vez que se llamaron a los creyentes cristianos. ¿Pero por qué se les dijeron cristianos? Porque miraban que ellos seguían la doctrina de Cristo, porque miraban que ellos se comportaban como Cristo había dicho, eran mini Cristos, diríamos de esta manera, porque andaban como Cristo. Hoy en día, este término cristiano está mal usado por muchísimas personas. Algunos dicen, ¿y tú qué eres? Soy cristiano. Soy cristiano. Pero realmente seguimos o siguen a Cristo, y cuando vemos sus vidas, realmente parece que no son cristianos, porque no están siguiendo como dice el Señor que debemos de caminar. Y es por eso que nosotros, hermanos, aquí Pablo nos manda, la palabra del Señor nos manda, no solamente a Timoteo, a los pastores, sino a todos los cristianos, que nadie debe menospreciar nuestra juventud, pero a la vez también debemos de ser un ejemplo. Debemos de ser un modelo, debemos de ser la imagen de lo que debe de ser un verdadero creyente. Y tal vez uno podría preguntarse y decir, ¿en qué áreas debemos de ser ejemplos? Y la palabra del Señor nos mostrará en este versículo 12 que hay 5 áreas donde debemos de ser ejemplos. Hay 2 mandatos, hermanos, que se evidencian de manera externa, o 2 ejemplos que se nos muestra de manera externa. Lo que sale de adentro, hermanos. ¿Y cuáles son estas 2 cosas? Pablo dice, Timoteo, tú tienes que ser ejemplo en palabra. Este es su discurso. En las cosas que nosotros hablamos, que nuestras conversaciones sean de edificación. Debemos de dar ejemplo en nuestra manera de hablar. Debemos de recordar que las personas hermanos, escuchan lo que nosotros hablamos y cómo lo decimos. ¿Cómo es nuestra manera de hablar? ¿Cómo estamos hablando a una generación que no conocen del Señor? ¿Cómo también nos relacionamos los unos a los otros? Cuando uno se va a Efesios capítulo 5, de los versículos del 19 hacia adelante, Pablo va a decir que los cristianos tenemos que hablarnos, dice, con salmos, con cánticos, pero dando una referencia de que ser lleno del Espíritu Santo involucra que nuestra manera de hablar ha cambiado. Que nuestra manera de hablar ahora es para edificar y no para destruir. ¿Cómo estamos hablando, hermanos? ¿Cómo nos expresamos con otras personas? ¿Edificamos
¿O estamos terminando destruyendo? Lapidamos a algunos y decimos, tú nunca vas a cambiar. Tú siempre eres así. Tú eres la oveja negra de aquí de la casa. O por ahí, ay, Señor, ¿qué tuve que pagar para que pueda pasar esto? O a veces nosotros como padres hablamos cosas inapropiadas a nuestros hijos y terminamos dañándolos porque no los estamos edificando, sino más bien estamos destruyéndolos. Y algunos de nosotros podemos recordar, ¿no?, algunas palabras que nuestros padres nos decían cuando éramos niños. Que cuando ya viene el Señor empieza a renovar eso y empezamos a entender que ellos en su ignorancia empezaron a decir esas cosas porque no sabían. Pero nosotros, hermanos, que somos cristianos, debemos de estar saturados de la palabra de Dios. Esa palabra nos debe de guiar, nos debe de ayudar en nuestra manera de hablar para edificar y no para destruir. Y a veces tomamos el pasaje que dice que en la boca está la vida y la muerte, pero cuando en realidad no es que tengamos poder para crear algo nuevo, sino más bien si edificamos o destruimos. Porque, hermanos, hay un dicho también que dice, ¿no?, más fuerte o más golpea las palabras que los golpes. Los golpes los puedes olvidar, se te puede pasar, pero las palabras se quedan en el inconsciente y continúan y continúan y continúan hasta que el Señor renueva nuestra manera de pensar. Pablo le dice, ese ejemplo en palabra. Tú tienes que estar saturado de la palabra del Señor y tú tienes que ser ejemplo en tu conversación. Pero esta conversación o tu manera de hablar también va apropiado con el siguiente área. Sé ejemplo de conducta, dice. Esto es, en cómo nosotros tenemos nuestras costumbres, hábitos, también cómo tratamos a las personas, o en otras palabras, cómo es nuestra manera de vivir. Pablo le dice, tú tienes que ser ejemplo en tu manera de hablar, y esto involucra en cómo tú tienes que vivir. Que su forma de vivir y su conducta deben de ser ejemplares. La idea, hermanos, aquí es que en todo lo que dice, dentro y fuera del púlpito, y en todo lo que hace, es decir, toda la semana, no solamente el domingo, Timoteo tiene que ser un ejemplo para la iglesia. Y esto no solamente es para los pastores, los ancianos, obispos o los diáconos. Esto es para todos los cristianos. Debemos de ser ejemplos en nuestra manera de hablar y en la forma como nos conducimos. Preguntémonos, hermanos, ¿cómo es nuestra manera de hablar? Uy, no, pastor, mi manera de hablar es única, ¿no? Yo hablo así, he sido formado así y tengo que hablar así. Pero la realidad es que no. Ahora en Cristo somos una nueva creación. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación. Nuestra manera de hablar también tiene que ser algo nuevo. ¿Cómo hablamos, hermanos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo estamos conduciéndonos en nuestra manera de vivir? Y a veces ahí es donde nosotros terminamos fallando. A veces, hermanos, decimos no debemos airarnos, pero terminamos airándonos. A veces decimos no debemos de mentir y terminamos mintiendo. A veces decimos tenemos que llegar temprano y terminamos llegando tarde, ya sea en el trabajo, en cualquier lugar donde nos movemos. Por ahí tenemos que decir, tenemos que ser obedientes al Señor, pero luego de ahí agarramos y somos desobedientes al Señor. Por ahí decimos, no debemos de chismear. Y estamos en el trabajo y estamos que hablamos y empezamos a hablar de la novela, rajamos de aquí por allá y hablamos de toda la farándula, pero no estamos edificando. ¿Cómo está nuestra manera de hablar y cómo estamos edificando o cómo estamos viviendo, hermanos? Esto es algo externo, pero ahora también Pablo va a mencionar que hay 3 áreas que abordan también nuestra disposición interior. Y Pablo también dice que tiene que ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, pero también le añade, sé ejemplo en amor. Cuando nosotros, hermanos, que confesamos y profesamos ser cristianos, debemos de ser amorosos.
Es incoherente decir, bueno, yo soy cristiano, pero no soy de los que aman. No, yo soy una persona parca, no soy los que expresan amor, yo soy de los cristianos malos, ¿no? Ya sabes, no me gusta mucho la gente, no quiero parar con la gente y de vez en cuando por ahí las termino menospreciando. O por ahí algunos podrían decir, sí, soy cristiano, pero es que no soy amoroso, no me nace ser amoroso. No me nace estar abrazando, no me nace estar diciendo, hoy sí, cuánto te amo, haciendo algo. No, aparte de eso, mis padres no me han dado amor. No me han abrazado, no me han enseñado, así que no tengo. ¿Quién me ha enseñado? Nadie me ha enseñado, así que yo no puedo expresar amor. Si nosotros decimos eso, hermanos, entonces estamos equivocados. ¿O es posible que no seamos cristianos? Vayamos por un momento a Juan, por favor, capítulo 13, el versículo 35. El Evangelio de Juan, el capítulo 13, el versículo 35. ¿Lo tenemos? Nos dice la palabra del Señor. En esto conocerán todos que son mis discípulos, mis seguidores, que son cristianos, si se aman los unos a los otros. Ya, un pasaje más. Vayamos a Romanos capítulo 5, por favor. ¿Podemos decir que amamos a Dios y no amamos a la gente? Es inconcebible, eso es incoherente, hermanos. Así que nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir y nuestro amor deberían de ser el amor de Dios fluyendo a través de nosotros. Nosotros debemos de amar a las personas. Pero tal vez tú digas, pero no se dejan amar. Usted tal vez no los conoce, no saben cómo reaccionan, cómo ellos me hacen y me llevan a un punto que no quiero amarlos. Pero la Biblia no te dice que si te llevan a un punto o si se dejan amar o no. La Biblia simplemente te dice, ámalos, ama. Si Dios nos ama, entonces nosotros tenemos que amar. Es una característica del creyente y debemos de ser ejemplos en ello. Y preguntémonos por un momento, ¿somos cristianos amorosos? ¿Estamos evidenciando amor a las personas, los unos con los otros, con los no creyentes? ¿Estamos siendo misericordiosos, que también es una manifestación del amor? ¿Estamos mostrando gracia a las personas que no lo merecen? Y si no lo estamos haciendo, debemos de cambiar nuestro chip y empezar a ser ejemplo también en amor. Pero a la vez también Pablo le añade algo más y le dice, sé ejemplo en la fe. La palabra fe, hermanos, aquí no se refiere al conjunto de verdades que nosotros creemos, sino que se refiere a nuestra fidelidad. Se refiere a ser personas confiables o fieles. Uno de los frutos del Espíritu Santo, hermanos, es la fidelidad. Amor, gozo, paz, mansedumbre, bondad, fidelidad. Ese fruto nos debe de marcar en nuestra vida. Las personas deben de conocernos o deben de entender o vernos que somos personas fieles y comprometidas. Que si nos entrega algo, entonces tú vas a ser fiel en poder cuidarlo. Si te dicen algo, entonces tú vas a ser fiel en poder guardar aquello. Que seamos personas confiables, fieles, comprometidas, que ahí en nuestro trabajo se pueda decir, yo puedo confiar en esta persona, porque esta persona es fiel, esta persona es leal, esta persona está comprometida. Y tal vez ellos puedan decir o tener un concepto, pero lo que nosotros hacemos es por amor a nuestro Señor. Y preguntémonos también por un momento, ¿las personas podrían confiar en nosotros? ¿Somos personas fieles o leales a los cuales le podemos o nos pueden dar cosas y nosotros podemos corresponder con ello? A la vez también se nos dice, hermanos, que nosotros debemos de ser ejemplo en pureza. Debemos de ser personas que vivan en pureza. Este término, hermanos, se usa frecuentemente para referirse a la pureza sexual, pero también puede tener un matiz más amplio, describir lo que es limpio, intachable o puro. De eso se trata.
Esto incluye la pureza, si bien también incluye la pureza sexual, pero también abarca cada palabra y acción como ejemplo a seguir basado en la pureza. Pablo le dice a Timoteo que debería de ser un ejemplo en sus palabras, en su forma de vivir, en su amor, en su celo, en su fidelidad, y que debería estar motivado a tener un corazón puro y una motivación pura. En otras palabras, que no debe de ministrar con hipocresía. Él debe de ser una persona confiable. La primera característica de un ministerio fiel es que enseña con autoridad. La segunda es que debe de ser un modelo de virtud espiritual. Es incoherente, hermanos, pensar que se puede ser ministro del evangelio pero no vivirlo. Y a veces en esto terminamos cayendo. Y muchísimos pastores también terminan cayendo en esto, que una cosa pueden decir un domingo, pero durante la semana pueden estar viviendo otra cosa. Y esto también nos incluye a nosotros, que podemos predicarle a otras personas que deben de amarse los unos a los otros, pero estamos teniendo pleitos, conflictos, entre otras cosas. Debemos de ser coherentes, hermanos, lo que decimos con lo que vivimos. John MacArthur, refiriéndose a la pureza, dice: la pureza se refiere primordialmente a la pureza en cuanto a la sexualidad, tanto en la conducta como en las intenciones del corazón. Nada socava tanto un ministerio como la impureza sexual. Esto se hace muy evidente en la relación de los requisitos para que un obispo sea irreprensible. Encabezando esta lista está el requisito de que sea un hombre de una sola mujer. Los líderes son muy vulnerables en ese aspecto, ya que es un requisito prioritario y por consiguiente una vía frecuente de ataque de Satanás. Un ministro excelente debe prestar atención a la exhortación de Pablo a Timoteo de que huya también de las pasiones juveniles, como dice 2 Timoteo 2:22. Y esto no solamente es para los ministros, esto es para todos los hombres. Y no solamente para los hombres, también incluye a las mujeres. Debemos de ser prudentes, debemos de ser sabios. Debemos de nosotros cuidarnos, estar velando, porque tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás quiere destruirnos. Satanás quiere alejarnos del Señor. Satanás quiere que nosotros nos enlodemos en el pecado. Pero por eso la palabra del Señor nos manda y nos dice: sé un ejemplo en tu hablar, en tu forma de vivir, en tu amor, en tu fidelidad y a la vez también en la pureza. Otro comentarista, Bill Conder, dirá acerca de estos pasajes: cuando mi hijo y yo jugamos al golf juntos, puedo decirle exactamente cómo jugar el hoyo y cómo pegar los golpes. Pero mi propia habilidad para pegar esos golpes es lamentablemente limitada. Supongo que a esto nos referimos cuando hablamos de atletas que hablan pero no hacen. Cualquiera puede hablar bien de un juego, pero jugar particularmente cierto es el desafío, pero jugar bien en la práctica es mucho más difícil. Esto es particularmente cierto en el desafío de seguir a Jesucristo. No basta con hablar de fe, debemos vivirla. Quizás por eso Pablo, tras dar instrucciones a su joven protegido Timoteo sobre cómo predicar, incluyó este recordatorio: que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Medita en estas cosas, entrégate por completo a ellas. Amados hermanos, debemos de ser ejemplo de lo que profesamos. Debemos de vivir en la gracia del Señor. Pero para poder ser ejemplos, hermanos, no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Si intentamos hacerlo en nuestras fuerzas, simplemente va a ser una fachada.
Por ahí vamos a pensar que amamos, pero nuestra mente va a estar pensando tantas cosas. O vamos a amar de manera hipócrita, o vamos a tratar de disfrazarnos en nuestra manera de hablar. Y luego cuando nadie nos ve o cuando no conocemos a alguien podemos decir muchísimas cosas. Como por ahí ha ocurrido en una cierta ocasión. Había una persona, un creyente, que estaba comprando en el mercado. Y resulta que su casera le había dado algo malo. Y este creyente empezó a despotricar, le empezó a decir su vida a aquella persona, hasta que volteó y se dio cuenta que también el pastor estaba comprando en la misma casera. Su cara cambió. En ese momento se avergonzó y empezó a hablarle de buena manera a la señora. Pero ya estaba hecho. Ya estaba hecho. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué cambió? Porque había una persona que lo conocía y no quería quedar mal. Hermanos, nosotros tenemos que ser puros, guardarnos, incluso cuando nadie nos ve. Porque ahí es cuando en realidad mostramos nuestra fidelidad. Y por último, hermanos, debemos de ser fieles a la palabra de Dios. La mejor manera que Timoteo tiene de superar la posible oposición a un estándar arbitrario de edad es demostrar más allá de toda duda que ciertamente está calificado para la posición en la cual el Señor, por medio de Pablo, lo ha colocado en la gracia del Señor. Y le dice en el versículo 13, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. En este versículo 13 vamos a mirar el quinto mandato que Pablo le da a Timoteo, animándolo a continuar lo que él ya ha estado haciendo. Pablo le dice, Timoteo, estoy pronto a ir a verte. Me voy a reunir contigo muy pronto. Pero mientras esperas mi venida, no puedes perder el tiempo. Por ello te mando a que prestes atención, a que te concentres en esto, que leas, y estas son las Escrituras, que exhortes y que enseñes doctrina. Algunos podrían escuchar y al leer este mandato de Pablo a Timoteo, rápidamente empiecen a decir, este mandato no es para mí. Este mandato es para el pastor. Y en realidad tendrían razón, hermanos. Pero esto no es algo que nosotros podríamos pensar que solamente es para ellos. Porque este mandato, hermanos, también es para todos los creyentes. Porque todos los creyentes, hermanos, necesitamos poder leer la palabra del Señor. Necesitamos poder enseñarla. Necesitamos también poder exhortar a la luz de la palabra del Señor. Por esto, hermanos, Pablo le dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras. Nuevamente, nos topamos con que el mandato se encuentra en tiempo presente, que Timoteo tiene que hacerlo de manera constante. Pablo le dice, ocúpate, dedícate, concéntrate, prioriza. ¿A qué cosas Timoteo tiene que concentrarse, ocuparse o priorizar? Y son tres lo que Pablo le va a mencionar. Lo primero es la lectura de las Escrituras. Pablo le está diciendo a Timoteo, y este es un mandato, deben de leer la palabra del Señor. Deben de leer las Escrituras en la iglesia. De eso se trata, y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo que debe de hacer. Lo que Pablo le dice simplemente a Timoteo es, abre la Biblia y léela. Abre la Biblia y lee la palabra del Señor. Hermano, preguntémonos por un momento. ¿Sabemos el valor de simplemente abrir la Biblia y leerla? ¿Sabes que cuando abrimos la Biblia y la leemos, escuchamos a Dios hablar? Cuando la Biblia habla, hermanos, Dios está hablando. John Stott
dijo: Dios habla a través de lo que ha hablado, y estas están en la palabra del Señor. O en palabras de Pablo a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios, proviene de Dios. Dios inspiró a hombres comunes y corrientes para que escribieran la palabra del Señor, siendo llenos del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla, Dios habla, y el objetivo, hermanos, de toda predicación es dejar que Dios hable a través de su palabra. Es dejar que la palabra de Dios hable, que siga su curso. Por ello, Timoteo y todos nosotros, hermanos, debemos de leer la palabra del Señor, debemos de leer las Escrituras, porque esta es palabra de Dios. Y preguntémonos por un momento, hermanos, ¿cuánto leemos la palabra del Señor? ¿Estamos conscientes de que la Biblia que nosotros tenemos, que nosotros apreciamos, es palabra de Dios? Y si es palabra de Dios, ¿estamos yendo a ella, a esta fuente, todos los días para que Dios nos hable por medio de ella? ¿O estamos yendo más bien a las aplicaciones que ahora hay acerca de un devocional y no dejamos que la palabra inspirada del Señor nos hable y nos ministre a cada uno de nosotros? Hermanos, en este tiempo, si bien tenemos muchísimo material, y es muy bueno el material, hay devocionales que tú puedes comprar. Puedes leer 365 días y cada día puedes tener un versículo de la Biblia y con toda una explicación, con una historia para que puedas tú entender lo que dice ese versículo. No está mal aquello, pero no te limites a eso. Porque el Señor nos ha dado su palabra, y su palabra no es solamente un versículo. Inicia desde Génesis y termina en Apocalipsis. Es por eso que nosotros tenemos que leer toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el mandato que Pablo le da a Timoteo es: ocúpate, prioriza, concéntrate, no te descuides. ¿En qué? En leer la palabra del Señor. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos gustan las series? Tal vez a muchos, ¿no? Algunos lo vemos en parejas, otros algunos, o por ahí las novelas, ¿no? Algunos está como una persona que le decía a su nieto, en esto, a toda su familia: en este momento no me molesten, porque es hora de mi novela. Esperaba su novela y nadie tenía que molestar. Pero surge una pregunta también, ¿no? ¿Nosotros los cristianos podríamos decir de esa manera en el momento que nos toca leer la Biblia? No me molesten, voy a leer la palabra del Señor y mi Señor me va a hablar a mí. Hermanos, tenemos que volver a principios básicos, que es la meditación en la palabra del Señor. Lo segundo que Pablo le dice que tiene que priorizar, concentrarse, ocuparse, es que tiene que enseñar el texto. Esto es doctrina. La palabra doctrina viene de una palabra que significa literalmente enseñanza. Cuando se encuentra la palabra doctrina en la Biblia, hermanos, significa, o enseñanza, literalmente enseñanza. Cuando se le antepone a la palabra sana, es un término médico, significa enseñanza saludable o vivificante. La doctrina es solamente enseñanza. La doctrina de Dios en la enseñanza sobre Dios. Cuando hablamos de la doctrina de Cristo, es la enseñanza sobre Cristo. Cuando hablamos acerca de la doctrina del Espíritu Santo de la iglesia, es solamente la enseñanza sobre el Espíritu Santo sobre la iglesia. La doctrina básicamente es enseñanza. Y luego, después de enseñarla, de leer el texto, el pastor tiene que explicarlo. Hermanos, nosotros debemos, cuando predicamos el Evangelio, y esto es un llamado para los pastores, los predicadores, que debemos de hacerlo de una manera, ver qué es lo que nos dice el texto. Porque todo lo que ha sido escrito aquí tiene un contexto, tiene un por qué fue escrito.
Tiene a una persona peculiar a la cual se le fue enviada. Por eso tenemos que evaluar el contexto histórico, tenemos que evaluar el contexto gramatical y teológico, si es una parábola, si es un salmo, es algo poético, si es un epístolo, es un mandato. Y ante esto, hermanos, no debemos de imponer nuestras ideas ni mi pensamiento, sino lo que dice el texto. Muchísimas personas van al texto pensando: quiero llegar a este versículo para que diga esto. Y muchos falsos maestros utilizan eso ¿para qué? Para que el texto diga lo que ellos quieren decir. Hoy, cuando te has topado con los de Diosa Madre, ¿acaso no te llevan a Génesis 1, 26 y 27 cuando dice, acá dice, hagamos al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó? ¡Ah! ¿Ves que dice? Varón y hembra los creó, imagen y semejanza. Tiene que haber una Diosa Madre. Y alguno iluso puede decir, es cierto, eso dice el texto, pero cuando vemos el contexto y las palabras que realmente significan, no dice eso de ahí. Y es por eso que nosotros, o los predicadores, tienen que ir a estudiar la palabra del Señor y poder predicarla conforme dice el texto. Hermanos, un sermón sin enseñanza ni verdad no tiene sustancia. A veces, hermanos, cuando uno escucha diferentes sermones de diferentes personas, puede ser algo emocionante, divertido, te puedes reír porque te cuentan un montón de chistes y tú dices, wow, qué chévere que es este predicador sí que sabe, está en toda la onda, como estos oradores carismáticos de este tiempo. Pero lo único que hacen es contarte anécdotas, contarte chistes, pero detrás de la doctrina o la enseñanza no encontramos profundidad. No podemos aprender nada, no hay información. Y esto es algo trágico porque en este tiempo, hermanos, a pesar de que tenemos muchísimo más recursos, a pesar de que tenemos el internet donde podemos tener estudios piadosos, estudios profundos, hay un gran, anemia espiritual de conocimiento de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ya no leemos, hermanos. Si no, preguntémonos por un momento, ¿cuánto de la palabra del Señor leemos en este tiempo? ¿Cuántos buenos libros estamos leyendo en este tiempo? Pastor, lo que pasa es que ahora todo lo tengo en mi celular. Todos son PDFs. ¿Pero los leemos? A veces sí y a veces no. Porque nos distraemos, hermanos. Nos distraemos fácilmente con todo lo que este mundo nos vende y hemos descuidado lo que involucra también el poder profundizar en las Escrituras, y eso también incluye a los pastores. Porque a veces nos dedicamos a otras cosas y no realmente a poder enseñar lo que dice el texto. Y por último, hermanos, la tercera cosa que Pablo le dice en este versículo 13 es la exhortación. Timoteo, Pablo le termina diciendo, lee el texto, explícalo y luego termina aplicándolo. Exhortar sería la idea de poder ponerlo en práctico. Esa sería la idea de cómo se aplica a nosotros y cómo lo vivimos en nuestras vidas. Este sería el aspecto motivacional de la predicación. Algunos incluso piensan que esta palabra podría traducirse como predicar el texto o anunciarlo. Hay tres cosas que tienen que hacer: leer el texto, explicarlo y luego aplicarlo. Esto es lo básico. Porque, hermanos, si no leemos el texto y simplemente por ahí damos una enseñanza, pero no leemos la palabra del Señor, entonces no tenemos ninguna sustancia para ello. Si no enseñamos lo que el texto dice, ¿cómo lo vamos a entender? Y por último, si no lo colocamos de una manera práctica, ¿cómo vamos nosotros a poder terminar aplicándolo en nuestras vidas? Cuando leemos el texto de Pablo a Timoteo, esto sigue repercutiendo hacia nosotros. Porque, hermano, no importa la edad que tú puedas tener, el Señor nos manda a predicar con autoridad. Porque no es nuestra palabra, es su palabra.
Pero a la vez también se nos dice que no debemos de tener temor, no debemos de acomplejarnos, sino que debemos de predicarla con autoridad, porque sabiendo quién es quien nos ha enviado y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero a la vez también se nos manda que debemos de vivir con integridad, que debemos de ser buenos ministros del Señor, que debemos de ser cristianos ejemplares, que se debe demostrar en nuestra manera de hablar, en nuestra forma de vivir, en lo amoroso que somos, en la fidelidad y a la vez también en la pureza, en cómo nosotros nos comportamos. Pero también se nos llama a que nuestra predicación tiene que ser consecuente con nuestra manera de vivir y que nosotros debemos de predicarla, debemos de leerla, y esto involucra ocuparnos en la palabra del Señor. ¿Alguna vez te has sentido aburrido? ¿Alguna vez has dicho no tengo nada que hacer? ¿Alguna vez has hecho todo lo que tenías que hacer y luego dices ¿y qué más me queda? Es posible que Timoteo podría haberse quedado en ese momento. ¿Y ahora qué me queda? Y Pablo le dice: Timoteo, tú tienes que seguir ocupándote en leer la palabra del Señor. No podemos descuidarnos, hermanos. Tenemos que leer la palabra del Señor. Volteemos las páginas, hermanos, a 2 de Timoteo, el capítulo 3, los versículos 16 y 17. La palabra del Señor dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, sea maduro, equipado para toda buena obra. ¿Dónde podemos nosotros madurar? Es por medio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos volvemos a acercar a tu trono de la gracia. Señor, tú mejor que nadie nos conoces a la perfección a cada uno de los que estamos aquí. Ningún pensamiento, Señor, te es oculto, sino que tú lo sabes todo. Somos como libros abiertos delante de tu presencia. Y cuando leemos, Señor, tu palabra, nos mandas, Señor, a enseñar y ser ejemplo. Nos dices que debemos de enseñar, debemos de predicar con autoridad, porque esa autoridad proviene de ti, porque se trata de tu palabra, que debemos de exhortar, Señor, en todas las cosas que ya habíamos visto, de que involucra ser un buen ministro, de que nosotros, Señor, tenemos que dedicarnos a estudiar tu palabra, que debemos dedicarnos a ministrar en tu palabra, que no debemos de distraernos en fábulas, en otras cosas, en contiendas, en discusiones que no tienen nada que ver y que no edifican, que nos llama, Señor, a ser buenos ministros de ti, Señor, que son disciplinados, que se ejercitan en tu palabra, que buscan cada día ser más y más como tú. Nos llamas a ser buenos ministros, Señor, que confiamos en tu palabra y aún sabiendo, Señor, que pueden venir los momentos difíciles por causa de tu palabra, sabemos que tú tienes el control y que estás con nosotros. Nos manda, Señor, a no tener temor, sino que prediquemos tu palabra. Ayúdanos, Señor, y colóquese de nuevo en nosotros, así como te oraron, Señor, tus discípulos en aquella oportunidad, cuando liberaron a Pedro y a Juan. Ellos te oraron y te dijeron, Señor, que pongas osadía en sus vidas para que prediquen tu palabra, y mientras predicaban tu palabra, tú sigas haciendo señales y prodigios en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, sigue liberando, sigue restaurando familias, sigue, Señor, liberando a jóvenes del pecado, esclavizados por el pecado, que están alejados de ti. Atráelos, Señor, con lazos de amor, que tu Espíritu Santo pueda convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, que ellos puedan abrir, Señor, sus ojos y que puedan contemplarte a ti, puedan contemplar tu gloria, Señor. Y comprendemos, Señor, que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Y por eso, Señor, ayúdanos a predicar tu palabra.
Ayúdanos a manifestar tu palabra. Y mientras manifestamos tu palabra y la predicamos con autoridad, ayúdanos también a ser ejemplo, Señor, de lo que decimos. Señor, tú, por medio de Pablo, mandaste a Timoteo, que estaba sumiso, tímido, que nadie tuviera en poco su juventud, que nadie lo menospreciara, que él debería, todo lo contrario, ser ejemplo en su manera de hablar, ejemplo en su manera de vivir, ejemplo cómo amaba, Señor, ejemplo en su fidelidad, que era un hombre fiel, un hombre al cual se le podría encargar muchísimas cosas. Que sea un hombre puro, sin hipocresía, sino que sea un hombre que huye de las pasiones juveniles, que sea un hombre que se abstiene de la impureza sexual, que sea un hombre que guarda su corazón porque sabe que sin santidad no podrá acercarse al Señor. Señor, ayúdanos también a nosotros a vivir en santidad, a decir no al pecado, a aborrecer el pecado, Señor, que tantas veces todos los días sufrimos y somos tentados para caer y enlodarnos nuevamente en el lodo del pecado. Pues tú de ahí nos rescataste, nos limpiaste, nos vestiste con nuestras vestiduras blancas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a no ensuciarnos, a no enlodarnos en lo vil, en lo sucio, Señor, sino que realmente podamos reflejar y ser un ejemplo de lo que significa ser un verdadero creyente, un cristiano. Y creemos, Señor, que todo esto lo podemos hacer solamente en ti. Solamente por el poder de tu Espíritu Santo, solamente renovando nuestra manera de pensar a la luz de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a volver a tu palabra, a volver a principios básicos, Señor, de poder ejercitarnos en tu palabra. Y por último, Señor, ayúdanos a poder meditar en tu palabra todos los días. Señor, ayúdanos a no distraernos. Ayúdanos, Señor, a tener siempre presente que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra proviene de ti, que tu palabra trae vida, que tu palabra trae el consejo que necesitamos, que tu palabra trae esperanza, que tu palabra trae consuelo, que tu palabra trae paz, que tu palabra trae sanidad, Señor, a nuestros huesos, que tu palabra, Señor, nos da sabiduría para tomar buenas decisiones, que tu palabra, Señor, nos sigue transformando cada vez más y más, que nos exhorta y nos moldea, Señor, nos reprende y a la vez nos sigue formando para llegar a ser cristianos maduros y para poder realizar la obra que tú nos has llamado a poder realizar. Señor, en tus manos estamos, pero también, Señor, nos llamas a poder vivir nuestro evangelio. Señor, tú sabes y conoces nuestro corazón. Sabes, Señor, si estamos apasionados o simplemente nos hemos acostumbrado a nuestra vida y pensamos que de esa manera se debe de vivir. Señor, muévenos de nuestra comodidad y ayúdanos a volver a ese principio básico que se trata de ti, solamente de ti y absolutamente de ti. Como cuando vinimos, Señor, cuando tú nos atrajiste a ti y cuando lo único que queríamos, Señor, era conocerte, leer tu palabra, pasar tiempos de oración contigo, congregándonos, Señor, con los unos con los otros, amándonos los unos a los otros, predicándole el evangelio a otras personas, porque queríamos que todas las personas vinieran a ti. No nos importaba si estábamos cansados, sino que lo único que queríamos era servirte. Lo único que queríamos, Señor, era estar contigo y conocerte cada vez más. Pero a lo largo del tiempo, Señor, muchas veces de esa pasión se ha ido perdiendo. Pero ayúdanos a volver, Señor, mientras meditamos en tu palabra. Despiértanos, Señor, y que, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo y permítenos poder vivir la vida que tú nos has llamado a vivir de una manera apasionada en ti. Señor, gracias, porque es tuya la obra, es tuyo el llamado. Y tú harás con nosotros lo que tú quieras hacer. Y tú nos usarás como tú quieras usarnos. Y harás todos los medios, Señor, para volvernos nuevamente a ti. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús.
te damos las gracias. Amén y amén.